Bien, leemos allí la palabra del Señor, Dios la bendiga en nuestros corazones. Dice así, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Inclinamos un momento en nuestras cabezas y oramos. Pídele al Señor que abra tu corazón a su palabra, al espíritu de su palabra en esta mañana. Señor, muchas gracias por tu presencia aquí. Tú eres el Dios de poder, el Dios de maravillas, el Dios que sana, el Dios que libera. Aleluya. Y a ti queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra, que es luz, Señor Jesús, y que es verdad para cada uno de nuestros corazones. Que esa luz penetre en cada una de nuestras vidas y que verdaderamente, Señor, tú nos guíes por el camino que debemos de andar en medio de este mundo, de esta sociedad, Señor, tan contaminada. Padre, gracias por todo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues en esta mañana la Biblia nos invita a ir de museos. ¿Han ido ustedes de museos alguna vez? A veces cuando era joven y nos llevaban de museo, bueno, qué alegría, salíamos de clase y ya no, ¿verdad? No teníamos que volver a clase. La verdad es que el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Y de los versículos que venimos andando, donde el autor de Hebreos nos ha hablado de Moisés, nos ha hablado de Rahab, nos ha hablado de las murallas de Jericó que cayeron, y ahora nos completa una serie de personajes que de alguna forma cuando miramos en un museo, en España hemos tenido pintores muy buenos, tal vez ustedes busquen Velázquez, Goya, Zurbarán, El Greco, muchos, ¿verdad? Hasta modernos como Dalí, en fin, algunos. En todos ellos siempre cuando tú te paras en un cuadro, delante de un cuadro de ellos, siempre te dirán que hay un motivo principal y que hay cosas accesorias. Igual ocurre con esta galería de los que estamos, de las personas que se mencionan, de los personajes que se están mencionando aquí. Hay un tema central y hay cosas accesorias. Cosas accesorias son batallas de la vida. Cosas accesorias de estos cuadros son la injusticia que han tenido que soportar. Cosas accesorias de la vida son la rebeldía que han tenido que aguantar, los malos tratos, en fin, etcétera, etcétera, como hemos leído. Pero hay un tema que es el tema principal. Y el tema principal de cada uno de estos personajes es la fe. Es el motor que movió a cada una de estas personas para hacer estas cosas que se nos menciona aquí. Dice que muchos de ellos conquistaron reinos. Y para ellos, ¿verdad? La fe consistió ¿en qué? Consistió en pelear por aquella tierra que Dios les había dado y que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y llegó un momento cuando tal vez ellos no quisieran, pero invadidos tenían que pelear por aquella tierra, porque era su tierra, porque era la tierra que Dios les había dado y que había cumplido con sus promesas. Y de alguna manera, queridos hermanos, encontramos ahí, ¿verdad?, allí a personajes como Gedeón. Y la verdad es que los hechos que hicieron escapan a la razón humana, porque no es razonable pelear contra ejércitos mucho más numerosos. Por ejemplo, si ustedes leen la historia de Gedeón, ¿verdad? En el libro de Jueces, capítulo 6, se prolonga hasta el capítulo 8, se darán cuenta de
que con 300 soldados, dice que derrotaron un ejército de 135.000 personas. 120.000 de ellas cayeron, y al rey que les invadía solo les quedó 15.000 y al principio, porque después hasta el final cayó en las manos de Gedeón. Y combatió no solamente eso, sino también la incredulidad que se encontró a veces en medio de su pueblo, ¿verdad? Pero la fe, por eso digo que no es razonable. ¿Tú pelearías con un ejército de 300? Yo te invito a que leas la historia de cada uno de ellos, ¿verdad? Tú puedes poner muchas antorchas, puedes coger muchas vasijas, hacer mucho ruido, pero yo no creo que tú pudieses enviar a un ejército de 135.000 personas. Sin embargo, Gedeón lo hizo. Y de alguna forma, ¿verdad?, no lo hizo él, sino el Espíritu de Dios que había dentro de él, el cual, ¿verdad?, dice que cuando dice que tocó el cuerno para convocar a la gente, ¿verdad?, pues dice que se unieron muchos a él. Y esta es una de las características de un líder, una persona que habla y que todos le siguen. Esas son las características de un líder. Y este hombre, ¿verdad?, lo hacía porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Gedeón, ¿verdad?, simboliza la victoria del que clama a Dios. Y no cabe duda que en aquellos tiempos, ¿verdad?, el pueblo de Dios, cuando reconocía su pecado, cuando reconocía su rebelión, su idolatría, su desobediencia a las normas y costumbres de Dios, y entonces clamaban y se volvían a Dios para que les liberase de tanta opresión, ¿verdad?, Dios en su bondad siempre les respondía. Siempre, hermanos, siempre. Todo aquel que clama a Jesús va a ser contestado, va a ser ayudado, va a ser bendecido, porque Dios es bueno, porque su bondad sobrepasa todas las cosas que pueda haber en cada una de nuestras vidas. Igual ocurrió, ¿verdad?, con este que menciona Barak. Era un hombre, ¿verdad?, el cual se encontraban oprimidos por un pueblo, ¿verdad?, y tuvo que pelear contra ¿quién? Débora y Barak. Tuvieron que pelear contra, dice que había 900 carros errados, los llaman. Imagínense ustedes, y él solamente tenía una infantería. Imagínense ustedes, no sé si hay aquí algún militar, algunos hemos pasado por el ejército, ¿verdad?, cuando nos tocaba el servicio militar obligatorio, y entendíamos muy bien lo que era la infantería, pues la infantería era prácticamente los que íbamos pues con un fusil y ya está, pero había enfrente carros de combate, ¿verdad? Muchos decían tanques, a los oficiales no les gustaba nada, tanque, no carro de combate. ¿Qué puede hacer uno de a pie contra un carro de combate, verdad? Sin embargo, Dios le dio la victoria a Débora y a Barak y a todo el pueblo, y eso demuestra, hermanos, que la fe es algo que verdaderamente vence sobre la fuerza material de la opresión. La fe vence, ¿verdad?, a la opresión con la cual tú estás oprimido por tu desánimo, pues la fe en Cristo Jesús te va a sacar de ahí y te va a liberar de esa opresión, como lo hizo con aquellos. Dice que algunos de ellos hicieron justicia y podemos encontrar, yo les voy a dar algunos pasajes y si ustedes quieren los anotan o si no, pero lean después en sus casas la historia de Nehemías. Nehemías, saben que fue un hombre que vino allá a su pueblo, él vivía muy bien, era copero del rey de aquel entonces, del mayor imperio que había entonces, ¿verdad?, el rey Artajerjes, pero bueno, él tenía un sentir en su corazón, quería volver a su tierra, quería volver a Jerusalén y edificar los muros. Y allí volvió como gobernador, pero ¿qué ocurrió? Se encontró con que el mismo pueblo practicaba la usura. ¿Saben lo que es la usura, no? Un interés desorbitado, al cual no puedes pagar tú. Tengan cuidado con las tarjetas, no sé cómo las llaman ahora, ¿no? Leonel, ¿cómo se llaman esas tarjetas trampa? Esas, las tarjetas revólver, porque creo que nunca dejas de pagar intereses, ¿no? Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado con todo eso. Y de alguna forma, ¿verdad?, ocurrió esto, y el hombre se levantó de una forma muy, ¿verdad?, muy impactante, de tal forma que arrancaba hasta pelos de las barbas de su pueblo, de los hijos de su pueblo, y les obligó a abandonar la usura. Les obligó. Y al final ellos dijeron, vale, vamos a hacer. Y él, sin embargo, no lo hizo. Dice, ni yo ni mis criados. Dice, ¿por qué? Porque tuvimos temor de Dios. No temor a Dios,
sino temor de Dios. Y qué bueno es que haya gobernantes que gobiernen con un temor de Dios, porque ello va a conducir al pueblo no al desenfreno, no al libertinaje, sino que va a conducir también al pueblo, cuando ellos dan un ejemplo, van a conducir precisamente a que el pueblo camine rectamente, camine en justicia y ayudándose unos a otros. Y de alguna forma, ¿verdad? Este fue Nehemías. Nehemías, un hombre que hizo justicia. Por ejemplo, Samuel era otro, ¿verdad? Cuando eligen rey, allá lo pueden encontrar en 1 Samuel 8 y 9, dice, bueno, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice Dios, y quieren un rey. Vale, pues ponles un rey. Y de alguna forma, ¿verdad?, estaba estableciendo justicia. Las cosas a veces hay que hacerlas sobre bases legales. No se pueden saltar las leyes. Y de alguna forma Samuel estaba haciendo esto delante del pueblo. Estaba haciendo una transmisión legal, de que de alguna forma de pasase de la autoridad de Dios, de la teocracia, ¿verdad?, se pasase a un gobierno de un rey como fue el rey Saúl. No fue muy buena su historia, pero bueno, la verdad es que ese hombre hizo justicia. Hay que decir de Samuel, cuando eligen rey, o cuando, de alguna forma, ¿verdad?, incluso cuando ejecuta al enemigo, ¿verdad?, está haciendo justicia. Y David, por ejemplo, si leemos, ¿verdad?, en 2 Samuel 8:15, nos dice, ¿verdad?, que David era alguien que hacía justicia al pueblo. Y esto, bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor. Aleluya, qué bueno, porque allí se puede hacer justicia. Dice que alcanzaron promesas por la fe. Y podemos leer, alguien tiene, ¿verdad?, Josué 21:45. ¿Quién lo tiene, hermanos? A ver, hermana Conchi. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Muy bien. Todo se cumplió. Todo fue cumplido. Alcanzaron promesas. Y aquí Josué lo está diciendo, no ha faltado nada de lo que Dios ha dicho que no se haya cumplido. Todo se ha cumplido. Y qué bueno, hermanos, que por la fe esos hombres alcanzaron esas promesas de habitar en la tierra que Dios les había dado. Pero Salomón, incluso cuando está haciendo la inauguración del templo, han pasado algunos años, ¿verdad?, desde Josué, el pueblo ha ido avanzando, ha ido creciendo, y llega el momento cuando David tenía en su corazón levantar un templo a Dios, pero no fue él. Dios le dijo, no, va a ser tu hijo, y fue Salomón. Y curiosamente, ¿verdad?, en ese día de la inauguración del templo, alguien puede leer 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 56. ¿Quién lo tiene? ¿Dana? Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Muy bien. Ninguna promesa. Los tiempos han pasado, pero sigue habiendo gente que testifica, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Y queridos hermanos, yo pensaba en qué promesa nos ha dado Jesús últimamente. ¿Qué promesa nos ha dado? ¿Cuál? El Espíritu Santo, ¿no? Puede haber promesas personales de Dios hacia tu vida, pero hay una promesa que es general y que es para todo el pueblo de Dios. Y dice, porque para vosotros es la promesa. Y es la promesa del ser llenos del Espíritu Santo, queridos hermanos. Cuando creemos, el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Pero Jesús dijo que había algo más. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y esto dijo Jesús, ¿hablando de quién? Del Espíritu Santo, que todavía no había venido, pero hoy sí ya ha venido, queridos hermanos. Y el Espíritu Santo es algo que trae una gran bendición a cada una de nuestras vidas. Nuestra hermana ha mencionado, ¿verdad?, algo de lo que significa el hablar en lenguas. Sí, en lenguas humanas y angélicas alabarán al Señor. Y hermanos, hay lenguas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo decía, cuando hablaba a los corintios, decía, hablo en lenguas más que todos vosotros. Y son lenguas angelicales, son lenguas que brotan del corazón, que no hay palabras ya, queridos hermanos, para expresar en nuestro lenguaje lo que sentimos por el Señor, lo que amamos por el Señor. Y Dios nos da la preciosa promesa del Espíritu Santo para cada una de nuestras vidas.
Yo he visto, hermanos, el derramar glorioso del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo sobre muchas vidas, sobre muchas vidas. Cuando empezábamos la iglesia y yo veía como en los cultos de oración el Señor verdaderamente derramaba de su Espíritu Santo. Personas a veces que sin buscarlo, ¿verdad? Solamente estaban orando y de repente recuerdo una persona que me mira, abre mucho así los ojos y me dice, estoy hablando en lenguas. Digo, pues sigue hablando en lenguas, sigue adorando al Señor. Otros, ¿verdad?, fueron compungidos fuertemente en la iglesia y cuando llegaron a su casa dijeron, Señor, yo quiero seguir esto, yo quiero seguir con esta plenitud que tú has derramado sobre mí que he sentido en la iglesia. Y allí verdaderamente empezaron a alabar a Dios en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hermano, la promesa es para nosotros, es para ti. Recuerdo mi testimonio, no quiero alargarme mucho hoy porque el tiempo ha pasado, pero sí le voy a contar mi testimonio. Los viejos lo que hacemos son contar historias, ¿verdad? Pero hay historias que son muy agradables. Recuerdo, ¿verdad?, cuando yo recibí el Espíritu Santo, nuestro pastor, Manuel Vidal, ¿verdad?, que ya está con el Señor, pues nos advirtió, nos dijo, viene un hermano que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad?, pero viene un hermano de América, dice, y preparaos aquellos que queréis recibir el Espíritu Santo y eso. Bueno, pues ya está, pues ahí quedó en el corazón. Llegó el hermano y predicó, eso sí, nunca se me va a olvidar de qué predicó. Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní. Y bueno, terminó la predicación y él hizo una invitación. ¿Quién cree que Dios puede bautizarle con su Espíritu Santo ahora? Y yo levanté mi mano porque lo creía. Total, que luego viene la segunda parte y dice, vale, pues todos aquellos que habéis levantado la mano y que creéis que Dios os puede bautizar con el Espíritu Santo, pasad adelante, que vamos a orar por vosotros. Aquello ya, eso de pasar adelante, ya, pero gracias a Dios que a veces hay hermanos a nuestro lado. Y recuerdo que había una hermanica gitana, ¿eh? Dice, me dio así con el codo, dice, hermano, dice, ¿tú no has levantado la mano? Digo, sí. Dice, pues pasa adelante. Y gracias a esa hermana pasé adelante. Y hermano, cuando pasé adelante me puse de rodillas y yo notaba que algo caía sobre mi vida y algo que yo no quería perder y notaba, verdad, que levantaba mis manos adorando a Dios, agradeciendo a Dios y aquello fluía y bajaba las manos y yo volvía a levantarlas. Hermanos, así fue el bautismo en el Espíritu Santo que Dios me dio. Hermanos, por fe se reciben las promesas, créelo, cree que para ti es la promesa, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para nuestros hijos, para vosotros es la promesa, queridos hermanos. He tenido el testimonio, ¿verdad?, de cómo en campamento a nuestras hijas, ¿verdad?, el Señor en un campamento, un año, una tras otra, pero fueron visitadas todas con la gloriosa experiencia de la promesa del Espíritu Santo, latiendo en su vida. Hermano, es algo muy importante, no te lo pierdas, ¿verdad? Ojalá que yo pueda ser como aquella hermanita gitana en esta noche que te anime, ¿verdad? Y que te diga, sal adelante, ve delante de Jesús, pídele la promesa, pídele que te llene con su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo fluya en ti, como dijo Jesús. De su interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Aleluya. La promesa del Espíritu Santo. Dice que algunos alcanzaron promesa, otros taparon bocas de leones. Y vamos a recordar algunos. ¿A quién recuerdan ustedes de leones, cuando se habla de leones? Daniel. Hubo otros también, que se enfrentaron con David, por ejemplo, se enfrentaron con leones. Vamos a leer, ¿alguien tiene Jueces 14, versículo 5 y versículo 6? ¿Quién lo tiene? María Jesús. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná. Y cuando llegaron a la viña de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fijaos, hermano, hablamos mucho de Daniel con los leones, pero ¿y Sansón? Vino el espíritu sobre él y dice, yo he visto mucho a carniceros como despedazaban, pero yo no sé cómo se las apañó aquel hombre para despedazar a un león. Me imagino que el león no se dejaría. Además dice que era joven, o sea que tenía fuerza. Pero el Espíritu de Dios sobre él, ¿verdad?, le hizo tapar la boca a ese león. ¿Y quién más? David. Si leemos en 1 Samuel, ¿quién tiene 1 Samuel 17? Los versículos 34 al 37. Encontramos ahí a David
hablando a Saúl. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, Jehová esté contigo. Amén. Luego David estaba dando testimonio, cuando venía un león, cuando venía un oso. El Espíritu de Dios venía sobre mí y allí no había león ni oso que se pusiese, me los cargaba. Había que salvar las ovejas de su padre y allí se los cargaba. Y, queridos hermanos, ¿qué decir otros, verdad? Uno de los valientes de David se llama Benaía, lo encuentra en 2 Samuel 23:20. Dice que allí de repente con 2 leones se las vio, y una vez incluso dentro de un foso con un león, aunque estaban nevando y todo, pero dice que se cargó al león. Era uno de los valientes de David. Y qué no decir de Daniel, el que ustedes decían al principio, ¿verdad? Daniel, lo pueden encontrar en capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículos 21 al 23. Y hermanos, todos esto lo hicieron, ¿por qué? Porque había algo dentro de su corazón, algo que Dios les daba, una fuerza, un poder, la fe. Y la fe le hacía mover cosas tremendas, ¿verdad? Algunos dicen que apagaron fuegos impetuosos, y podemos recordar en el mismo libro de Daniel la historia de Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Cómo fueron echados a un horno de fuego y de repente el rey dice: ¿cómo es que yo veo echado a 3 y cómo veo a 4? ¿Cómo veo a 4? Y cuando salieron, ni las ropas olían a humo, ni las ropas. Y sin embargo otros fue llegar allí, ¡pum!, y quedaron consumidos por el fuego. Hermano, sí quiero pararme en esto, porque mientras que pensaba en esto del fuego, mi mente se retrotraía a la historia de algunos hermanos, la historia de algunos personajes españoles, estos, ¿verdad?, que supieron lo que era pasar por el fuego. Me estoy refiriendo, ¿verdad?, a 2 personas en el siglo XVI, cuando esa lucha que hubo entre la Reforma, que quería entrar en España, y la llamada muy santa y noble Inquisición, que no tenía nada ni de santa ni de noble. Y de alguna forma, ¿verdad?, estos fueron llevados ante autos de fe, principalmente en 2 ciudades españolas, aunque también aquí en Córdoba se hizo un auto de fe contra un judío, ¿verdad?, en la plaza de la Corredera. Pero sobre todo fue en las ciudades de Sevilla y de Valladolid donde principalmente se hicieron estos autos de fe. Y estas personas, ¿verdad?, aunque no apagaron el fuego, Dios no apagó el fuego en aquella ocasión, pero ellos con sus propias vidas, con sus propias personas, supieron levantar la antorcha de la verdad del Evangelio de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, pagando con sus propias vidas y levantando esa antorcha frente a la intransigencia, la oscuridad de la idolatría y el ritualismo muerto de la Iglesia Católica de Obras. Así lo hicieron. Y figuras como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, ¿verdad?, de los cuales les debemos el poder tener esto. Las Biblias que ustedes tienen fueron traducidas, ¿verdad?, directamente del hebreo y del griego por estas personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Una vez respondí al pastor, mientras que lo pensaba esto, digo, sería bueno algún día a lo mejor toda la iglesia que nos llevase el pastor allí al monasterio de San Isidoro del Campo, allí en Sevilla, y que nuestro hermano Simoni, ¿verdad?, Antonio Simoni, nos explicase un poco la historia, porque a veces desconocemos mucho la historia del pueblo evangélico. Personajes, como digo, como Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Julián Hernández, tal vez el más humilde de todos ellos. Era alguien que iba con las mulas y allí importaba vinos de Europa y los traía a España, pero en el doble fondo de los vinos traía libros, traía Biblias, traía Nuevos Testamentos para aquellos que verdaderamente tenían fe y tenían sed de Dios por conocer una verdadera
libertad en sus vidas del pecado, de la opresión, que solamente a través de la fe en las Escrituras nos ofrece el Señor Jesucristo, porque nos muestra, la Biblia nos muestra la obra de Jesús por nosotros allá en la cruz del Calvario. Julián Hernández murió precisamente también quemado en una de estos. Él escapó en un principio, pero después fue aprehendido en la frontera. ¿Y qué decir de María Borges? Una mujer sevillana, muy intelectual, muy preparada, y también fue llevada delante de este Santa Inquisición, ¿verdad? Juan Pérez de Pineda, un montillano de aquí, de Montilla, de al lado, ¿verdad? Que también cooperó en favor de la reforma. El doctor Egidio, Bartolomé Carranza, etcétera, a quienes debemos el hecho de poder leer en libertad la Biblia, de poder leer en libertad. Da igual que la tengas en el móvil, da igual que la tengas en papel, pero la Biblia es la luz que alumbra cada uno de nuestros corazones. Y hoy en España se puede leer gracias a aquellos personajes. Podemos recordar en tiempos más modernos, siglos XIX y XX, personas como Blanco White, de los blancos, aquí como nuestro pastor, ¿verdad? No sé si serían familia, pero bueno. Manuel Matamoros, ¿conocen ustedes? A lo mejor de pequeños nos hablaban de Matamoros, eres un Matamoros, ¿no? Pero hubo un hombre que se llamaba Manuel Matamoros, que verdaderamente luchó, y su causa fue expuesta incluso en Europa, ¿verdad? Incluso en Inglaterra, acerca de lo que hacían con él y cómo le tenían en la cárcel por defender sencillamente el principio de la libertad religiosa. Y qué más decir, ¿verdad?, de Antonio Carrasco, un malagueño, ¿verdad?, pero personas estas de alto nivel moral, de coraje, de preparación intelectual, quienes lucharon por algo llamado libertad religiosa aquí en España, y a quienes los que manejan y a veces maltransforman la historia, ¿verdad?, los ha dejado en un rincón del olvido y de oscuridad, que hace que no sean conocidas sus historias de amor y valor por la persona del Señor Jesucristo. A estos bien creo que se les puede aplicar los versículos 36 al 38 que hemos leído, que dice que experimentaron vituperios, azotes, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá. Creo que estos versículos 36 al 38 cuadran muy bien con estos personajes que estamos diciendo. Y yo les invito, hermanos, les invito a que lean libros. No lo digo porque mi esposa sea la librera, no llevo comisión en esto, ¿verdad? Pero lean libros de la historia en España. Apreciemos la historia de España, precisamente escrita por estos personajes. Yo les voy a recomendar algunos libros aquí desde el púlpito. Uno es Historia de la Inquisición y de la Reforma en España, de Samuel Vila. Nuestras raíces, de Rafael Arancón Edo. Una novela de los hermanos españoles, pero hecha sobre hechos históricos, de Débora Alcock. Protestantes andaluces, escrito, ¿verdad?, por Gabino Fernández Campos, ¿verdad?, ya también con el Señor. La Biblia en España, de don Jorgito el Inglés, como le llamaban aquí, ¿verdad?, George Borrow. Yo les invito a que busquen estos libros, lean estos libros, estemos informados, ¿verdad?, de lo que estos hombres hicieron, sufrieron, padecieron, para que la libertad religiosa fuese una realidad hoy en España. No olvidemos nuestra herencia, porque es muy importante. Dice que el pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla. Ojalá que nunca se repita esto en España, pero necesitamos que nosotros, como pueblo de Dios, conozcamos todo esto. A los personajes bíblicos anteriores, ahora volvemos a los de la Escritura, a Gedeón, Barak, Sansón, David, todos estos que se han mencionado. Dice que se les va a definir, en el capítulo 12 que tendremos para más adelante, se les va a definir como una gran nube de testigos, porque tuvieron fe y confianza en Dios y en su palabra. Importante, la fe estaba unida con la palabra. A Gedeón, cuando el pueblo este que les invadía, que eran como langostas, ¿verdad?, dice que Dios le encuentra escondiendo el trigo para que no se lo lleven, para que no les dejen muertos de hambre. Y Dios le visita por medio de un ángel y le dice: levántate y ve con esta tu fuerza y tú librarás al pueblo de Israel. ¿Ven, hermanos? Fe y palabra. Hay una palabra. ¿Y qué decir de Barak? Con Barak también igual. Débora le dice: levántate. Viene una palabra de Dios a través de Débora para este Barak. Levántate y pelea contra los enemigos.
Y allá el hombre no parecía muy animado, pero dice, si tú, Débora, vienes conmigo, pues yo voy. Y fue. Pero ven de nuevo, fe y palabra. Y, queridos hermanos, a Sansón igual, al hombre que con las manos desjarretó un león, ¿verdad? Dice que Dios habló a sus padres y les dio una palabra, vais a tener un hijo. Y tendrá ciertas características, no le cortaréis el pelo, en fin, las condiciones de Nazareo, ¿verdad? Fe y palabra. Queridos hermanos, yo creo que a estos personajes se les menciona, ¿verdad?, para que tengan fe, la misma fe que tuvieron ellos, pero ahora creyendo, a los hebreos estoy hablando, hermanos, los hebreos a quienes está dirigida esta epístola, al mencionar a todos estos personajes históricos de su historia, formaban parte de la historia de su pueblo, les dice esto, ¿verdad?, que les instan a que tengan esa misma fe, pero ahora puesta en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Y aunque estén pasando dificultades, el capítulo 10 de Hebreos, los versículos 32 al 35, nos hablan de las dificultades que estaban pasando estos hebreos. Dice que habían perdido sus casas, sus posesiones, muchas cosas. Dice que aunque pasen esto, que vivan su vida, les insta el autor de Hebreos, mencionando los antiguos, ¿verdad?, que vivan su vida según las enseñanzas del Maestro, porque Jesús les va a dar la fortaleza y la paz de espíritu necesaria para seguir caminando en la fe. Por fe andamos, no por vista, decía el apóstol Pablo. Hermanos, la fe no es algo estático. Quien piense, ¿verdad?, he llegado a una iglesia evangélica y ya he levantado mi mano y me he bautizado y ya está equivocado. Está equivocado. Esa no es fe. La fe no es estática, no se queda parada, no se queda sentada en un banco y ya está. La fe es algo dinámico, es algo que nos mueve a buscar más de Jesús, nos mueve a buscar más de su misericordia, nos mueve a buscar más de su servicio por amor a su santo y bendito nombre. Esa es la fe que Dios tiene para cada uno de nosotros, una fe dinámica, una fe activa. Y, queridos hermanos, a estos se les da el nombre de testigos. Testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Son personas que con su vida están manifestando una señal que ilumina la verdad acerca del Señor Jesús. Estos son los testigos, personas que levantan con su vida una luz, que dan testimonio de la vida de Jesús, de que Jesús está vivo, de que está resucitado. El autor de Hebreos dice, teniendo nosotros esta gran nube de testigos, ¿somos nosotros testigos hoy en día a nuestra sociedad? Esa tal vez es la pregunta que nos podríamos hacerlo. ¿Estoy levantando la antorcha para que se vea la luz del Evangelio en mi vida? ¿Estoy compartiendo con otros acerca de la fe de Jesús? Queridos hermanos, y sin duda que Dios quiere que seamos testigos de Él. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y, queridos hermanos, algunas notaciones que hacía yo acerca de la fe. La fe se apropia de una palabra dada por Dios. La fe coge una palabra dada por Dios. Y hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Es la palabra profética más segura. Nuestra fe tiene que estar unida a la palabra de Dios, precisamente para que sigamos caminando, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas. La fe es la confianza en Dios que nos envía su palabra. Y recordemos que la palabra, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús es la palabra. Así es que hecha carne y enviada por nosotros. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y qué bueno, queridos hermanos, que podamos unir nuestra fe a las palabras que dijo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y, queridos hermanos, ¿cuántos enemigos, verdad? Leemos aquí en estos pasajes y he tratado de esbozar un poco de lo que pasaron. ¿Cuántos enemigos, verdad? Enemigos de los moabitas, enemigos de los amorreos. ¿Cuántos enemigos tenían estos hombres para heredar las promesas, para conquistar reinos? ¿Cuántos enemigos? ¿Y nosotros tenemos enemigos? ¿Tienes tú enemigos? El pueblo de Israel no se los buscaba. No era el pueblo de Israel el que iba a atacar a otros, el que iba a robar a otros pueblos. Eran los otros. Nosotros creo que no buscamos problemas con nadie, ¿verdad, hermanos?
Bueno, tal vez algunos, como ha testificado la hermana, hay algunos hermanos que se las puedan traer, ¿no? Espero que ninguno de esos esté aquí en esta mañana, ¿verdad? Pero sí es cierto que tenemos enemigos. Y yo veía que hay dos clases de enemigos, los internos y los externos. Los internos, queridos hermanos, el principal problema soy el yo. Soy yo mismo, para mí. Leyendo, si leen, hermanos, Romanos capítulo 7, el mismo apóstol Pablo lo decía, dice, no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y resulta que encuentro en mí esta ley, decía, la ley del pecado, ¿verdad? Que con mi mente me deleito en hacer lo bueno, pero hay otra ley en mis miembros, en mis pasiones, que me lleva, que me arrastran a hacer lo malo. Tal era así, ¿verdad? No sé si tú te sentirás así, pero el apóstol Pablo se sentía así, de tal forma que él decía, soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me va a librar? Ah, aleluya, pero hay victoria, porque el apóstol Pablo después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Jesús nos ha liberado, bendito sea el Señor, y podemos ser libres del pecado y del yo, cada uno de nosotros. Y a veces, queridos hermanos, hemos de darnos cuenta que la batalla más grande, a veces tenemos luchas, es verdad, para que sea aprobada nuestra fe, dice la palabra de Dios. Pero la batalla más grande la libró Jesús por cada uno de nosotros. La ha peleado el Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Jesús, con su muerte, con su resurrección, ha peleado contra nuestro adversario, que era como ese león que venía rugiendo. Y Jesús, queridos hermanos, lo ha despedazado, lo ha roto y nos ha traído la victoria, la fe, la esperanza, la misericordia, la bondad, queridos hermanos de Dios, para cada una de nuestra vida. Somos nuevas criaturas, aleluya, amén. Cristo ha hecho un milagro de amor en cada una de nuestras vidas, por su muerte, por su resurrección en cada uno de nosotros. Así es que, gracias a Dios. Y queridos hermanos, hay enemigos externos, claro que los hay. Nos encontramos en una sociedad, en un mundo, en un sistema que es antidios. Puedes hablar de muchas cosas con la gente, pero si hablas de Dios, nos encontramos en una sociedad que hace burla de la verdad, que favorece la cultura de la muerte, el aborto. Incluso anden pendientes, queridos hermanos. Yo digo, bueno, ¿por qué no nos consultan en un referéndum? Pero están intentando meter dentro de la Constitución no el derecho a la vida, que ya está, sino el derecho al aborto, a la muerte. Y yo digo, ¿por qué lo mismo que hicieron un referéndum ¿por qué no nos hacen un referéndum? Y nos permiten opinar, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los españoles, queridos hermanos, no queremos que eso figure en nuestra Constitución. No queremos. Estamos dispuestos a ayudar, ¿verdad? Personas, lo que haga falta, pero no queremos que eso conste en nuestra Constitución. Queridos hermanos, estamos en una sociedad, ¿verdad?, que se ríe de nosotros, de nuestros principios de santidad. Santidad ya saben que es vivir apartado para alguien. Y, por ejemplo, las jovencitas pues se apartan de las relaciones sexuales hasta que no son hechas con su esposo, con el que es legalmente su marido. Eso se llama santidad. Claro, eso hoy en día lo dicen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y se ríen, se burlan de ellos, porque estamos en un sistema donde hay barra libre para todo, pero puede ser para los hombres, pero no para Dios. Para Dios sigue existiendo la santidad. Y les digo una cosa, sin santidad nadie verá ¿cómo se lo saben? Pues así es, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que, queridos hermanos, encontramos con estos enemigos que se burlan de la honestidad. Seguro que te ha pasado alguna vez que en algún supermercado algo dice, oiga, que me ha dado de más. Uy, bueno, pues muchas gracias. No todo el mundo lo dice, no todo el mundo, pero se burlan a veces de nuestra honestidad, de nuestra laboriosidad. Somos personas trabajadoras, son personas que creemos en la cultura del trabajo y del progreso con el trabajo, no de la vagancia, no de tantas subvenciones, sino creemos en la laboriosidad. Y creemos que el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, no con el sudor del de enfrente, que es diferente.
queridos hermanos. Estamos en un sistema, ¿verdad?, que oprime nuestras almas, las almas de los justos. Pero, ¿saben en todo, queridos hermanos? A pesar de las luchas en nuestras vidas, me llamaba la atención uno de los últimos versículos que hemos leído, el versículo 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Saben? Para ustedes los creyentes, para ustedes los que tienen fe en el Señor Jesucristo, esto no puede que vaya de mal en peor, que lo veamos así, y que es una realidad, pero esto no va a acabar así. Les aseguro que esto no va a acabar así, queridos hermanos, porque llegará el día en que hoy en día tenemos que confesar y ver por la fe que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Eventos tales como la segunda venida del Señor Jesucristo, el milenio, la eternidad, nos hacen creer, decir y proclamar que los reinos vendrán a ser del Cristo. ¡Aleluya! Y toda nación y toda lengua se doblará su rodilla delante del Señor Jesucristo. Las cosas no van a ser como el hombre quiera, sino como Dios las ha determinado. Y queridos hermanos, siempre el Dios que tenemos es un Dios que nos dice que lo mejor está por venir. Dios nos dice por su palabra en Jeremías 29:11, porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No son pensamientos de mal, sino son pensamientos de bien, para daros el fin que esperáis. Y el fin que esperamos es un mundo mejor con Jesús. Un mundo mejor donde Jesús sea el Rey de todo. Y hermanos, es que Dios siempre tiene para ti, sábelo. Sabe lo que Dios siempre tiene para ti, algo mejor. Tal vez estés pasando por las tribulaciones que pasaban estos hebreos, por estas luchas, estas indecisiones, pero nuestro Dios, el Dios que tú tienes, es el Dios de algo mejor. Aleluya. Amén. Inclinamos nuestras cabezas y oramos, queridos hermanos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.